Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, con nosotros Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Bienvenido. Buenos días, Lili, ¿cómo estás? Diputado, ayer representantes de la Mesa de la Unidad Democrática acudieron al Consejo Nacional Electoral para pedir unas condiciones mínimas para la recolección de firmas de ese 20% para activar el referendo revocatorio. Recuérdenos cuáles son y qué pasaría si no se cumplen. Mira, nosotros hemos sido muy claros en la exigencia de que los venezolanos podamos ejercer nuestro derecho a revocar a quienes hoy son los responsables de la peor crisis que estamos viviendo. Y una de las principales condiciones y características del revocatorio es que es una circunscripción nacional. Sabemos que el CNE no se comporta como un árbitro, sino como un factor político. Y es por ello que fuimos a dejar muy claro la exigencia de máquinas suficientes en centros nucleados de forma lógica y coherente, es decir, que sean centros con acceso a la población y no como lo hicieron con la validación del 1%. Y lo más importante, dejar claro que nosotros sabemos que el 20% es recolectado de forma nacional, que nosotros no permitiremos ni aceptaremos la opción de que lo hagan por Estado, como ellos han venido pretendiendo que se falsee el reglamento y cómo funciona el CNE para poder hacer que sea más complicado lo que hoy es un sentimiento en la mayoría de los venezolanos, que es revocar el mandato de quienes hoy están en el poder. Ellos fueron electos con una circunscripción nacional, por lo tanto son revocables con circunscripción nacional, y eso fue lo que ayer dejamos muy claro ante el organismo electoral, entendiendo cuál es el organismo electoral que tenemos, que en las condiciones que se presenten, de la forma en la que ellos intenten boicotear o obstaculizar la voluntad de los venezolanos, igual le daremos una lección de organización y de voluntad de cambio por el futuro que nos merecemos. Para mañana 16 de septiembre, la MUD está convocando a una denominada Cumbre del Pueblo. Están pidiendo que la gente salga a tocar cacerolas como medida de protesta en las calles. El oficialismo, por su parte, también convoca a una movilización por la paz. ¿Ustedes creen que quienes simpatizan con la Mesa de la Unidad Democrática o quienes quizá no siguiendo a la MUD están descontentos con el gobierno nacional van a seguir atendiendo estos llamados tan seguidos, tan reiterados y convocados a veces sobre la marcha? Mira, nuestro país tiene cientos de razones para protestar, Lirio, no solamente las que convoca la mesa, que mañana desde muy tempranito estaremos empezando, son 12 horas de activismo político por el revocatorio, arrancamos de madrugadita volanteando y agitando para que la gente salga de sus casas. En Caracas nos concentraremos en la Avenida Libertador a final de mañana hasta el mediodía, y en horas de la tarde hay casas por casas y asambleas populares para seguir multiplicando el mensaje del revocatorio. Ahora, nuestro país hoy tiene todos los días protestas, Lirio, no solamente las organizadas de forma política, aquí todos los días hay protestas por alimentación. ¿Cuántos reportes diarios de barrios trancados, de sectores populares en protesta y en reclamo porque no llegan las bolsas de CLAP, porque los manipulan con el censo? En nuestro país 14 millones de personas comen 2 veces al día, y esos son motivos para protestar. En nuestro país, ¿cuántos hospitales diariamente no protestan porque no hay insumos, porque no hay quirófanos, porque no hay radioterapias, porque no hay rayos X? Nosotros hoy vivimos una condición social, económica y política que nos obliga a los ciudadanos a ejercer nuestro derecho como ciudadanos a reclamar y exigir soluciones. Eso tiene que ver, por un lado, con el revocatorio y las convocatorias de la mesa para que este país tenga lo más importante como salida política, que es que con su voto podamos decidir el futuro que queremos, hasta la protesta social que todos los días se ve en lo largo y ancho de nuestra geografía nacional, exigiendo el derecho básico a la alimentación, a la vida, a la salud. Que aquí 4 de cada 6 niños no vayan a la escuela por problemas de alimentación es algo que a todos debe llamarnos a la reflexión. Que en nuestro país conseguir alimento o medicina sea un trauma de humillaciones, de colas, donde lo que tienes en el bolsillo no te alcanza, tiene que ser un motivo para que todos nos movilicemos. Y el cambio político en este país no depende ni de Lucena, ni de Jorge Rodríguez, depende de los ciudadanos y de nuestra capacidad de organizarnos y exigirlo. Diputado, una palabra que recientemente ha levantado reacciones: el diálogo entre gobierno y oposición. ¿Es secreto? ¿Es oculto? ¿Es a la luz pública? ¿Es negociar? ¿Es pactar? Ya el presidente Maduro ha confirmado que el expresidente colombiano Ernesto Samper va a ser mediador. El cardenal Parolin ha dicho que el Vaticano solamente espera que las partes convoquen para que el Papa Francisco también sea facilitador, y el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, ha dicho que no se está negociando el revocatorio, sino su realización este mismo año 2016. Mira, este tipo de episodios a veces terminan generando polémica por cómo se explican o cómo se dicen. Es muy claro lo que ha sido la exigencia de la unidad durante todo este año, tanto en público como en privado: referéndum revocatorio. El diálogo más importante que este país necesita es el de los ciudadanos con su voto decidiendo el futuro que quiere. El diálogo más importante que este país requiere es el reconocimiento de que estamos en la peor crisis política de nuestra historia y que tenemos que abrir los cauces para que el ciudadano con su voto, mediante el referéndum revocatorio, decida en qué país quiere vivir. Ahora, lo que decimos en público lo repetimos en privado.
condiciones electorales y caminos electorales para, constitución en mano, poder conseguir el cambio que este país necesita. Este tipo de episodios sirven para la reflexión. ¿A quién le interesa impulsionar el diálogo? ¿A qué actores del gobierno les interesa que no haya ningún espacio de discusión, de reconocimiento, de facilitación de procesos? ¿Qué otra cosa puede discutir el gobierno que no sea su transición política de ser gobierno a ser oposición? Este país va a cambiar, y este país va a cambiar en varias formas. Una de las formas más importantes es que quienes hoy somos oposición pasaremos a ser gobierno, y debemos tener las garantías de cómo vamos a ser gobierno. Y quienes hoy son gobierno pasarán a ser oposición, y a ellos hay que darles las garantías para que puedan ejercer la oposición en mejores condiciones que las que ellos han dado hacia nosotros. Nosotros, en cualquier espacio, público, privado, con internacionales, con locales, como sea, la exigencia es la misma. Referéndum revocatorio en el año 2016 para con nuestro voto poder decidir el país que queremos. Pensar que en esta realidad política, en esta bomba de tiempo que se llama Venezuela, donde todos los días hay microcaracazos, donde nadie tiene hoy la misma talla de pantalón que tenía cuando empezó el año, es posible pactos, negociaciones, acuerdos oscuros tras cámaras, así escondiditos bajo la mesa, es no entender el país en el que estamos. Nuestro país requiere seriedad en la política, seriedad en la conducción y sobre todo requiere una salida electoral para que esto que hoy estamos viviendo no termine en estallidos, en violencia, en la barbarie, sino podamos en paz resolver nuestras diferencias. ¿Qué interpretación le da usted a que la presidencia pro tempore del Mercosur va a ser asumida por una comisión de países? Mire, yo creo que es una gran derrota a la política internacional venezolana. Igual que esta cumbre de los países no alineados, donde apenas vienen 2 o 3 presidentes, disminuyendo considerablemente la cantidad de representación ejecutiva que había ido a cumbres anteriores, lo que termina es demostrando el aislamiento de quienes no entienden la política internacional y quienes desde la realidad local intentan falsear lo que sale hacia el resto del mundo. Miren, cuando nuestra canciller dice que aquí hay comida para alimentar a 3 países, pero cualquiera que tenga 2 dedos de frente puede darse una vueltica y ver las colas que hay para conseguir comida, ¿entiendes por qué se aíslan de la política internacional? Y es una gran derrota para la diplomacia venezolana, cómo han venido actuando ellos y las respuestas que han tenido en el Mercosur y en otros órganos internacionales. ¿En qué se basa usted para afirmar que el gobierno invierte solamente 15 bolívares por día en la alimentación de los niños? Y explíquenos esa propuesta de ley de garantía de alimentación escolar. Mira, Lirio, nosotros hemos siempre sido unos estudiosos del presupuesto de la nación, porque ahí es donde los gobiernos muestran sus prioridades. Hoy en día nuestro presupuesto destina 1.000 millones de bolívares más a la compra de armamentos que al programa de alimentación escolar. Destina por día, por niño, menos de 15 bolívares para el plato de comida en las escuelas. Pero peor aún, de los 3,5 millones de niños aproximadamente que debería beneficiar el programa, no beneficia ni 1/3 por las dificultades presupuestarias y de corrupción que lo vienen arropando. Nosotros, por esta preocupación, hemos decidido hacer varios estudios, tenemos números que son muy graves. 6 de cada 10 padres en este país, Lirio, han dejado de comer para que coman sus chamos. 4 de cada 10 niños se ausentan de escuela por temas relacionados con la alimentación. Casi 9 de cada 10 hoy de los venezolanos siente temor de quedarse sin comida en su hogar. El tema del hambre no es un tema secundario, no es un tema de la política, es una realidad que está en la calle, es una realidad que necesita soluciones. Y nosotros hemos planteado que eso no es solamente el diagnóstico, que como políticos y como diputados nos corresponde también plantear soluciones concretas. Si nosotros pudiéramos garantizar que cada niño en su escuela recibiera al menos un plato de comida balanceado al día, tú estarías impactando más de 3,5 millones de niños, que estarías a la vez multiplicándolo por sus núcleos familiares, estarías ahorrándole dinero a sus padres y estarías garantizando alimentación en quienes más lo necesitan. El último estudio de la Fundación Bengoa dio una cifra que para mí es muy alarmante. Casi 3 de cada 10 niños hoy tienen problemas de talla y peso. Y lo que hoy es un problema de talla y peso, mañana es un problema de aprendizaje y en la adultez se convierten en problemas de salud. Mientras que esa realidad existe, el gobierno gasta millones de bolívares en cosas que no tienen ningún sentido, vallas publicitarias falseando realidades, propagandas de televisión, intentando inventar un mundo de ficción cuando hoy en día nuestro país está pasando hambre. Mira, cuando el presidente de la República se para y dice que la dieta de Maduro esto o aquello, como si la dieta de Maduro fuera un chiste o fuera utilizado como un ardid popular para reírse de algo positivo, ahí te demuestra la indolencia y la desconexión de quienes hoy toman las decisiones y quienes tienen el poder. El que no entiende la crisis ni la sufre, no le interesa resolverla. Y ellos viven como reyes, privilegiados, mientras que los venezolanos no consiguen comida, no consiguen medicinas y todos los días sufren para resolver los problemas más básicos. Diputado, gracias por venir. Gracias a ti, Lirio. Despedimos así entrevista a Venevisión con Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral.